Propongo un gobierno basado en 4 ejes. 1, gobierno igualitario. Les he pedido a mis compañeros candidatos a regidores y a mi equipo de trabajo que una vez que asumamos la responsabilidad de gobernar, rompamos paradigmas y seamos idénticos a cualquier persona, que entre los funcionarios y los ciudadanos no exista diferencias. Esto significa acabar con el influyentismo. 2, transparencia. El gobierno municipal será una vitrina. Haremos público cada cheque que paguemos. Nos sumaremos al acuerdo por un gobierno abierto y transparente. 3, diálogo. Vamos a promover el diálogo directo con la sociedad a través de programas como Miércoles Ciudadano y estableciendo puentes claros y públicos de comunicación con los empresarios. 4, justicia. Que cada ciudadano reciba en beneficios sociales, en obras públicas y en servicios los impuestos que paga. Adicionalmente, le he pedido a todo mi equipo que se prepare para presentar 3 documentos esenciales. A, declaración de situación patrimonial. Así todos sabremos qué tiene cada funcionario al llegar al gobierno. B, declaración de impuestos. Todos deberán decir cuánto ganan y cuánto pagan de impuestos. C, declaración de conflicto de intereses. Esto significa que haremos saber qué negocios tenemos nosotros y nuestros familiares al iniciar nuestra gestión y nos obligaremos a que cada uno de ellos no se convierta en proveedor del ayuntamiento. Parafraseando a Pepe Mujica, les digo a mi equipo, si les gusta el dinero, búsquenlo fuera del erario público, porque aquí nadie va a ganar un peso a no ser que sea de su sueldo. Gracias. Es definitivo que tenemos que mejorar muchas de las situaciones al interior del ayuntamiento en el tema de la impartición de la justicia y en el tema de la transparencia. En la impartición de justicia habremos de hacer con mucha responsabilidad la selección de los jueces municipales y sobre todo quien coordine los trabajos de los juzgados municipales para que todos aquellos ciudadanos que tengan que ver con algún tipo de estas acciones puedan ser atendidos y atendidos conforme a la ley y sobre todo para brindarles a ustedes el servicio que se merecen. Gracias a ustedes nosotros estamos en un espacio público y sobre todo gracias a ustedes nosotros podemos devengar un sueldo. Por eso yo siempre he insistido que lo que menos se merece la sociedad de Puerto Vallarta es que de parte de los servidores públicos exista un excelente servicio y una excelente atención para todas y todos ustedes. Y por supuesto que en el tema de la transparencia habremos no solamente de hacer de este tema una bandera de la administración pública municipal, sino también el acceso a la información. Sumaremos el portal Infomex, que es una fuente muy importante de consulta y obligaciones de transparencia en información. Pero el combate que demos frontal será en contra de la corrupción. Llevaremos al ejercicio de gobierno a perfiles adecuados, pero sobre todo a perfiles honestos, transparentes, para que luego ellos hagan del ejercicio de la función pública un ejemplo para recuperar la confianza de los ciudadanos y luego que los ciudadanos puedan participar en las acciones de su gobierno. Queremos funcionarios con alta vocación de servicio, queremos funcionarios que los atiendan, que los escuchen, pero sobre todo que les ayuden a resolver la problemática que viven como empresarios, pero también la problemática que se vive en cada una de las colonias populares de nuestro municipio. La población, el territorio y el poder son elementos insustituibles del municipio, pero no son los únicos. Se requiere que establezcamos con plenitud el orden jurídico para la impartición de la justicia. En este ayuntamiento se resquebrajó el orden de la justicia y el orden de la reglamentación. Por lo tanto, hay que volver a esos valores jurídicos. Proponemos revisar los reglamentos que no estén funcionando correctamente y adecuarlos a nuestra realidad jurídica para su aplicación real y concisa. Retomaremos el proyecto del reglamento orgánico municipal que fue confeccionado por el mismo ayuntamiento y con la participación de la sociedad, pero que no fue puesto en vigencia. Fue puesto en vigencia otro reglamento, donde se establecen reglas claras de los mecanismos relativos a los créditos que pueden ser solicitados para no endeudar a nuestro ayuntamiento, así como sobre la desincorporación de bienes, sobre las sesiones de cabildo. Necesitamos volver a la legalidad. Como parte de un sistema de contrapesos a este interior del propio gobierno municipal, se propone el nombramiento de la Contraloría en el municipio que recaiga en una persona que provenga o de la minoría política que esté representada o de un ciudadano con perfil adecuado.
Garantizaremos la participación de la ciudadanía en todos los procesos que tengan que ver con acciones de gobierno e impacten a la comunidad. Se establecerá todos los proyectos, obras y licitaciones que realice el gobierno serán sujetos de escrutinio por la ciudadanía y se establecerá un verdadero portal que permita su transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos volver a la legalidad. No podemos permitir que esto siga funcionando a manera de un dictador y que las administraciones que han pasado por este ayuntamiento, hablo de las del PRI, las del MC, no han hecho bien su tarea. Hay que reconstituir ese orden legal. Bueno, en este rubro es claro que existe un desorden reglamentario. Anteriormente era la ineficacia de los servidores públicos que tenían esa función de la Administración de Justicia a nivel municipal. En la actualidad, como le dijo el compañero, efectivamente existe un desorden. ¿Cuál es la propuesta que genera el Partido del Trabajo? La propuesta es reordenar el tema reglamentario, reestructurar de tal manera de que ya no queden supeditados los juzgados municipales o la justicia municipal al presidente municipal. Lo que hizo el reglamento actual en esta administración fue modificar esa división de poderes, si pudiera decirse así, tenía una autonomía el juzgado. En la actual administración, el presidente sometió a los juzgados, era la autoridad superior jerárquicamente. Entonces, la propuesta del PT es precisamente generar nueva reglamentación para efectos de que la justicia municipal quede completamente autónoma del resto de las funciones del Ejecutivo. Y por otro lado, en el tema de transparencia, tenemos una unidad de transparencia, pero por una razón u otra no ha funcionado bien. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a la dependencia de otros órganos dentro de la misma administración. Todo lo que dependa de una administración centralizada no va a funcionar bien, porque va a quedar al capricho del que dirige las políticas del municipio. En este caso concreto de transparencia, sería independizar o generar un organismo autónomo que no dependa de la administración, el que se encargue de la transparencia. ¿Sí? De esa manera podemos lograr que sea más eficiente y con eso abatiremos el tema de lo que es la corrupción, que es un tema muy importante. La transparencia y la rendición de cuentas, como lo dijo la ministra Olga de la Suprema Corte, es el antídoto precisamente para acabar con la corrupción. Y de esa manera es la propuesta de PT para hacerlo. Muchas gracias. Impartición de justicia, transparencia y combate a la corrupción. La impartición de justicia en nuestro municipio recae sobre los juzgados municipales. Para que los que encabecen, invitaré a instituciones educativas y colegios de abogados de nuestro municipio. Así propongan ternas profesionistas conocedoras en derecho para que ellos sean los que ocupen los puestos y además observaré personalmente a diario cada uno de los asuntos en que ellos recaigan y prontitud en el acuerdo a derecho en que se resuelvan. Escucharé en audiencias públicas las quejas de los ciudadanos respecto a su actuar y tomaré medidas oportunas e inmediatas en caso de que así procedan. Ustedes, señores empresarios, los ciudadanos, tendrán que ayudarnos para que estos funcionarios actúen de manera correcta. La transparencia no es tan solo llenar un portal, sino que la información que contenga sea veraz, entendible y que el ciudadano pueda acudir a él con facilidad y así le ayude a tomar decisiones. En cuanto al actuar de la autoridad, ser transparente para mí no es hacer sesiones en lo oscurito, ni acuerdos de sus ciudadanos que repudien al escuchar que hubo estas acciones. Las críticas deben dar soluciones porque si no hacemos esto provocamos la corrupción. En el año del 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países en puntuación con respecto a la corrupción. Nada agradable, pero ¿por qué no en Puerto Vallarta ser un ejemplo para que la corrupción se termine? Lo interesante y lo más preocupante de estas propuestas es que si estamos incluyendo en el debate el combate a la corrupción, automáticamente descalifica el trabajo de las últimas 3 administraciones pasadas
ya que de no existir deuda, estamos con un municipio totalmente grave en cuanto a finanzas, que independientemente del color, siempre caemos a más de lo mismo, y por eso la importancia de la candidatura independiente. Entonces sí, efectivamente mi administración heredaría un problema de corrupción, pero un problema que conmigo termina, porque nosotros estamos llegando a la administración sin deberle ningún favor a nadie, sin ningún compromiso más que a la sociedad misma. Hablando de transparencia, efectivamente como administrador de la riqueza de la gente, promoveremos el establecimiento de comités ciudadanos de transparencia y evaluación de las cuentas públicas y de los programas sociales, cuyos resultados serán publicados periódicamente. Además, impulsaremos la mejora tecnológica para sintetizar y ampliar las vías de acceso a la información pública, porque son nuestros patrones, nosotros somos sus empleados, la sociedad tiene que involucrarse en esto y nosotros vamos a plantear todos los mecanismos para que esto se lleve a cabo. Como punto número 2, el contralor debe ser contratado y escogido por las universidades vallartenses para encontrar al mejor, con las mejores calificaciones, con el mejor currículum. Debe tener como mejor característica que no pertenezca a ningún partido y que no tenga ninguna relación con el presidente municipal para que no haya ningún problema de conflicto de intereses. Es increíble la cantidad de personas que cobran en el ayuntamiento sin prestar un servicio a cambio. Es decir, existen cientos de aviadores pagados con nuestros impuestos. Una de nuestras primeras acciones será hacer una limpia de la nómina. Vamos a pedir a la Contraloría Ciudadana que revise los años anteriores de la administración municipal. Impediremos que los funcionarios se beneficien del gobierno. No más permisos para venta de alcohol a regidores. No más gasto público para promover a funcionarios. No más aviadores ni gastos injustificados. No más mordidas para la aprobación de deuda o permisos. Decía mi amigo Jorge Chaboya que del PRI y del MC las administraciones han sido así. Yo quiero decirles que ojalá la corrupción fuera cuestión de siglas partidistas. Quitábamos a uno y asunto resuelto. Esto va más de fondo. Es cuestión de formación, es cuestión de cultura y sobre todo es cuestión de los principios y los valores de donde uno ha emanado. Hoy vemos a una sociedad demandante, hoy vemos a una sociedad muy participativa, hoy vemos a una sociedad muy exigente y por eso los perfiles que llevemos al ejercicio de gobierno tendrán que entender que si pueden vivir con el sueldo que se les asigna como directores o como funcionarios de cualquier nivel, son bienvenidos, pero sobre todo con una alta vocación de servicio. Si no están dispuestos a eso, mejor que se vayan a su casa, porque dentro de este nuevo proyecto, que insisto, va más allá del propio partido. Definitivamente el combate a la corrupción debe de atacarse desde su origen. Debemos de ser ciudadanos más educados, debemos de ser ciudadanos empoderados, entender lo que significa ser ciudadano para exigirle a nuestras autoridades que hagan buen uso de la administración y no se sirvan de ella. Indudablemente que las administraciones pasadas se han servido de la administración para su propio beneficio, pero no me voy a detener en lo que ellos han hecho, sino en lo que podemos hacer y en lo que podemos proponer. Intolerancia ante la corrupción y para ello se necesita a la gente valiosa que hay mucha en esta ciudad de Puerto Vallarta, en este municipio, y gente que tenga verdaderamente los principios más elevados de lo que significa ser un funcionario público. Para ello estableceremos también, ¿por qué no?, el servicio de carrera y con eso estaremos reforzando el combate a la corrupción. Bueno, para fortalecer el tema decíamos pues, además de la modificación de los reglamentos y la adecuación de los organismos que van a administrar justicia, hay un tema que trae una revuelta a nivel interno, es el tema de la justicia laboral a nivel municipal. Se creó un organismo disciplinario para resolver este tipo de conflictos. Desafortunadamente, como lo hemos visto en esta administración y en las anteriores, sí, se ha violentado ese derecho. Todas las administraciones cuando ingresan hay un despido masivo sin respetar los derechos laborales de los trabajadores. En ese sentido, creo yo que
debemos instrumentar un mecanismo de responsabilidad para aquel funcionario público que haga despidos de esa naturaleza sin sujetarlos a un procedimiento de responsabilidad laboral, donde se le escuche al trabajador su posición, se le escuche, se le venza dentro de un procedimiento y se dé la oportunidad de defenderse, ¿no? Prácticamente ese tipo de prácticas tiene que ver con la corrupción y… Gracias. Yo le apuesto primeramente a la transparencia. Ser transparente es dejar pasar la luz, es ver que los funcionarios no mientan cuando declaran sus riquezas o sus impuestos. Es importante que el ciudadano haga uso de sus reglamentos, de sus leyes, para que puedan ellos exigir que mediante esa transparencia se erradique lo que se llama la corrupción. Por ello, es sumamente importante la participación de la sociedad, exigir cuentas claras, rendición de cuentas, y solamente así podremos erradicar la corrupción. Su servidor, como empresario, al igual que ustedes, tenemos la experiencia que el ayuntamiento lo podemos comparar como si fuera una empresa, porque somos socios todos los vallartenses. ¿Qué hacemos en una empresa? Debemos, sí, evitar la corrupción, las fugas, debemos también de optimizar los recursos, debemos de checar departamento por departamento cómo estamos en la nómina, si estamos excedidos. Debemos hacer toda una ingeniería como la sabemos hacer en nuestras pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Cómo es posible que se esté vendiendo terrenos, hasta edificios simbólicos de Puerto Vallarta? Eso no le sucede ni siquiera a una ama de casa, que se sabe administrar mejor, que sabe que no debe ir más allá de sus ingresos.